다 도마들이랑 아주 잘한 균이 신신한 게 Para comenzar, me gustaría 너를 계획이니 다 saludar 나는 cordialmente a 신기 todos los lamas, 가지나 봐 chukos, sus amigos 그래나 신기 espirituales, y las 아주 monjas y los monjes, 시는 기억 가래 주대베기 저러나 봐 이게 상으로야 y todos 공급 사회 저기 mis 쉬나 amigos y amigas en los países 다들이 de 드린데 Occidente. Les quiero saludar cordialmente a todos los que me están 다 también 가사디 escuchando por internet. 가사디 Ayer 미기도지기 어 구린리야 안에 더 친이기 싫어 서머로다 도 친이 디발이야 hablamos 우주나세 이게 acerca 싫어 cómo 다나 Mikio Dorje 신기 llegó a fundar 탁하디 estudios, colegios 뭐 도시 filosóficos 디발레베 monásticos para el estudio de la 우주나세 filosofía 나서 o Shedras, 다나 신기지 y 자기 cómo llegó a 신고다 나로 fundar 주로 los 써봐 estudios, 진제기 escuelas tántricas o 에 colegios tántricos para el estudio del 야 Vajrayana, y también llegó a fundar 탑저기 탑롬더 처럼 이런 나서 이게 주저 라서바다 망고 싶지 centros de 레스 retiro 다 디나르 배선 삼게 para la 까마쇼울린 다 práctica 가사 있습니다. del 다 camino y la liberación y 디나르 las 신도 중나데 yogas 쉬하게 두주요 말로 y de Naropa y 그다 Mahamudra. Ayer 자주 hablamos 제가 acerca de 차례 estas 시 cosas 다 드린들이야 y 아니 ya que tenía que hablar acerca 남다르 de todo ello, 요즘이라다 남다 me tomó 리제 mucho tiempo, pero 수수지 hoy vamos a 수수 regresar a la 수수마도 요 말로 autobiografía de las 리즈나다 buenas 또 닝루루 acciones 다나 마도지기 y hoy me 아니 gustaría 민가를 hablar acerca 리제 뉴스 시에잖아 de la buena 아시아 acción número 링고지 31 de 몽샤르와 los versos 리제 autobiográficos. 또지 스타를 제지 닝루루 다한제 Y si vamos a 다 hablar 드린데 mucho, entonces, 리제 수수지마도 si tengo que hablar 수수지마도 acerca de uno, 슈아미버도 도시 en- hoy solamente voy a hablar 다디랑기 acerca de este verso, el 경기도지다 número 제 31. 망고지 슈아르스도 망고 슈안도 되다 Hay 이미 mucho que decir 상으로 al respecto 람산지 가르슈 이민다 con Mikio 람산지 Dorje, 도도르지 쟁게민도 안에 pero 다는 tengo 신기 un poco de 담바지 리들리 tiempo, un poco de 상으로 dificultad 담바도 en resumir 아니야 exactamente lo que debo de decir 쇼다 acerca de Mikio Dorje con respecto a este verso, así que tengo que pensarlo por un momento. 다 드린디 Así 슈아디 que 안에 리 hoy, 남 리제면 나로 남도 리제 dentro 말지다 de, 리제 수수요 다 디나로네 dentro 리제 de el 수수지 버지 esquema, ¿no? Del 다디 comentario 상게 sobre el 페드룩샤 significado de 다간 Sangye Pandrup, 미기도지 그 로마 él fue un 디제 estudiante 샤야기 de Mikyo 남다 Dorje 리제 메긴 y 제바쇼 él ha hecho o él 싱기데 hizo 말 튼데 un 싱기지 comentario 괴미도 acerca de los 되는 versos 데서 다시 어다 autobiográficos 디게 sabje y 다 자지 슈비나 si miramos el esquema 아 de ese comentario sobre el significado que Sangue Paltrow realizó, 다 기부름 링타스 podemos 예배 ver que ya 나로네 또 기부 terminamos 신들기 em, 에 como la sección de cómo 다주 랑 practicó como de 냠내는지 acuerdo al 다 디로 camino del 차이로 individuo medio. 텔레야 아는 스탬바 전주소도 Y 띠게지 ahora ya 당 저와 llegamos 전주도 al 스탬바 랑가리 camino 검주다 del individuo 아는 superior. 대다게 랍자를 룹주 제제 Y 림버숨 예배 나로네 este consta de 다 tres partes: la 림버숨버 intención 차요 de despertar la bodhicitta, la acción meditar 다 en 림버숨버 los dos 텔레야 tipos de 아는 bodhicitta, 나세 cómo se 기대와 entrenó en los 둘리요 다데 베네 preceptos de los tipos de 당도 예배 bodhicitta. 퍼진 줄을 럽지 Y hoy 이거 hablamos del 림규 타고 tercero. 자지 숨바 야세 탐지기 주주라 라바 시바 유리의 둔비 주주 Y ese tiene 7 subtemas. Hemos 그대가 tratado el primero 와들이야 de cómo se 안에 entrenó en las 6 trascendencias, el 야 segundo cómo se entrenó en 팽이기 purificar su 샤워 propio 주어다 팽이기 continuo 샤워 더와 mental, 제제 el tercero cómo se 나버들이야 entrenó en los caminos del todo de los 나세기 배선 bodhisattvas, la 니 cuarta 제제 숨바다 cómo actuó de acuerdo con el 다드네 tiempo y el lugar, la quinta cómo 어 es cómo actuó en situaciones 나버도시 안에 fructíferas y 니 no fructíferas, la cual 나는 tiene 나와르 dos 때네 partes. 디베데 Está A, 노르 cómo realizó aquello que es fructífero, y B, 노르야 cómo renunció a lo que no es significativo. Ya hemos contemplado la primera y estamos discutiendo ahora la 사제기 segunda parte. 음 Un momento, por favor. 응아와 주벌
Ayer tuvimos algo incorrecto. eh, Estamos hablando de las clarividencias. Esos serán los temas. Creo que estamos hablando del quinto punto, es qué fue lo fructífero y lo que no es significativo. Entonces, como les dije, estamos hablando del segundo tema. Y para decirles el tema, el verso raíz, el número 31. De esta manera me apoyé en ellos. Sin embargo, para evitar el tumulto de los conflictos entre comunidades, dispuse mantenerme en lugares aislados, confiando en la comida de mendigo y en vestir ropa de pordiosero. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Pueden ver el libro en dharmaebooks.com. Y ayer, como lo hablamos, en términos de cómo llegó a realizar sus actividades fructíferas, llegó a pensar en las necesidades de cómo enseñar a los seres llegó a edificar monasterios y estatuas y llegó a compilar textos y llegó a reunir la sangha. Y el segundo es cómo llegó a abandonar lo que no es significativo. Y cuando lo miramos, es posible que, que llegara a edificar un templo o un monasterio o estatuas. Parece que estás reuniendo la sangha, pero en realidad parece que es así, que es fructífero, pero no es de mucho beneficio a los seres y en realidad se convierte en algo dañino. Esto ocurre en realidad, así que de manera externa sí parece ser algo, mm, parece que debería ser así, pero en realidad no provee beneficio a las enseñanzas y a los seres y aún llega a ser dañino para las enseñanzas y para los seres. Y si es así el caso, deberíamos de hacer todo lo posible para no hacer estas actividades, para de hecho evitar dichas actividades. Y él lo dijo que él hizo todo lo posible para evitarlas. Y en el comentario, el comentario de Sanjay Rupe Paljor, lo que dijo es que él tenía pues muchos asistentes, hay muchas personas que estaban en su séquito y tenían opiniones acerca de ello. Y le decían, su santidad, usted tiene gran mérito y su actividad es bastante vasta y no y debería de tomar esta oportunidad y lo que deberías de hacer deberías de ser tal como los sakyas y los trikun del pasado cuando tenían gran poder mundano y del dharma, está en términos de establecer monasterios y en términos mundanos y en términos de dharma deberías de obtener algo de poder. Deberías de ser como ellos y no tendría mucha dificultad si fueras así. Tienes tan poder y influencia y tus actividades son tan vastas, no habría ningún problema. Una persona común y corriente quisiera hacer ello. Y para unas personas es simplemente un sueño, pero usted lo ha hecho, usted lo puede hacer. Si lo quisiera hacer, lo puede hacer. Y no sería algo muy forzoso para usted realizarlo. Así que lo que tiene que hacer principalmente es, no debes de cortar las conexiones con patrocinadores como el emperador chino. El emperador chino, si tienes el apoyo del emperador chino,
tienes, entonces de manera natural serías una persona con mucha influencia y poderosa en términos mundanos y del Dharma, si tienes su conexión. Y en particular también el rey de Yang en la época de Mikyo Dorje, el rey de Yang no era budista, pero se convirtió budista durante la época de Mikyo Dorje. Así que el rey de Yang y sus funcionarios le habían invitado a Mikyo Dorje y de hecho sí fue a Yang. Y le dijeron sus asistentes, deberías de ir de nuevo allá, porque el rey en Yang era muy poderoso en esa región de Yang y había obtenido había obtenido poder sobre muchas regiones del Tíbet, especialmente en Tíbet Este. Y lo que dijo que cualquier por cualquier cosa que quisieras hacer dármica o mundana lo puedes hacer. Sea si quieres establecer algo, de hecho el rey de Yang y sus funcionarios le habían invitado y le pidieron que estableciera centros mundanos y dármicos. Y cuando te ofrecen eso, le decían ellos, no debes que esa oportunidad se pierda. Deberías, de hecho, edificar un monasterio inmenso en Tíbet del Este, en Yang, con la ayuda del rey y sus funcionarios, porque vas a obtener todo el apoyo que necesitas. Y hay muchos otros patrocinadores ricos que estaban también presentes y querían hacer eso. Y entonces todas esas personas tenemos que, pues, usar o utilizar su apoyo. Esto fue, de hecho, una discusión interna y Sangye Paldrup era su asistente y él entendía estas conversaciones internas que se daban. Así que normalmente lo que ocurría es que los asistentes iban a ver a Mikyo Dorje y le aconsejaban qué tenía que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No puede perder esta oportunidad. Y lo que Mikyo Dorje les decía, les respondía, lo que dicen ustedes es verdad. Sí fui a Jiang una vez y fue una vez y conocí al rey de Yang y me quedé en la región de Yang. Y él dice que sí establecí un monasterio largo. Pero si llegar a establecer un monasterio inmenso y llegar a reunir una sangha bastante grande, eso no sería algo muy dificultoso llegar a realizar. Sí, pero si llega a ser algo beneficio para uno mismo y para los demás, sería un poco difícil pensar que puede ser dificultoso. Si llegamos a edificar un monasterio inmenso, sería dificultoso pensar que sea de beneficio tan solo para una sola persona. Por ejemplo, hay lugares, hay monasterios donde hay muchas personas, muchos monjes, y los monjes jóvenes llegan a admirar a los monjes mayores y parece que es algo muy bueno. Eso es lo que las personas piensan que es algo bastante bueno. Y- pero si vemos muchas personas, si llegamos a reunir muchas personas, pues llegamos a hacer muchos acciones erróneas. Y esto llega a
pues hacer de ruina para algo ruinoso para nosotros mismos y para los demás, como también para las enseñanzas del Buda. Entonces, si lo vemos de esta manera, sería que las cosas funcionaran bien si llegamos a realizar dicha actividad. Decimos que estamos beneficiando las enseñanzas hacia los seres, pero en realidad lo que estamos haciendo es dañando las enseñanzas y a los seres. Así que es como que estamos utilizando el Dharma como una excusa para hacer cosas mundanas. Y yo no tengo que hacer ese tipo de cosas. Esto era lo que Mikio Dorje decía a menudo, esta era su respuesta. Como lo dije anteriormente, en ese tiempo, en el área donde estaba el Karma Kamsa, habían muchos seguidores del Karmapa y patrocinadores y le ofrecían a monjes al Karmapa y le decían, vimos a nuestros hijos como impuestos. Si tienes 3 hijos, hay una regla de que si hay 3 hijos, pues vas a ofrecer uno. Había una regla, así que si tienes 3 hijos hombres, pues vas a ofrecer uno de ellos al monasterio y ofreces el mejor o el más inteligente, el que tiene más inteligencia. Y lo llevas, lo mandas al monasterio. Y Mikio Dorje decía, él se frotaba la cabeza y decía, no voy a llegar a reunir a las personas a través de engaños, cuando le pedían que se llevara a los hijos. Así. No voy a reunir a los seres así, por medio de esta tradición. Y al hablar de monasterios, en monasterios llegan a, digamos, que a fomentar muchas dificultades. Muchas personas se sienten celosos porque están creciendo. Y estos se convierten como fortalezas de estos lugares. ¿Qué será si son fortalezas estos monasterios que llegan a beneficiar a los demás o llegan a crear daño? De nuevo, de manera exterior parece que es algo bueno, pero en realidad lo es, tenemos que verlo. Por ejemplo, en los monasterios inútiles y difíciles, ermitas que ayudan y perjudican. Y hay retiros en las montañas que son atractivos a corto plazo, centros de retiros agradables que engañan, monasterios con apegos y aversiones. Por ejemplo, te quedas en estos retiros y tranquilamente es una forma en el que tenemos campamentos de meditación en los que engañan a los demás porque simplemente nos quedamos tranquilos, pero estamos engañando a los demás. Y también en los Shedras no deberíamos de tener parcialidades, que nuestra tradición es mejor que la otra y ser sectariano. Por ejemplo, en estos colegios monásticos tenemos esas divisiones. Y en el tiempo del séptimo y octavo Karmapa existían estos campamentos de meditación en los que eran centros de meditación, pero era un lugar donde era digamos, una tienda donde una persona estaba dentro de ella.
y esta tienda tenía una punta, como ves. Y se hacían una tienda para cada uno de los practicantes y se quedaban en este lugar y se quedaban solos dentro de esta tienda. Y era del tamaño de una persona cada tienda de esta. Y se quedaban 3 años dentro de ella y no podías dormir acostado o tendido. No había mucho espacio para descansar acostado, como lo hacemos dentro de los retiros de meditación. Descansas, pues estás descansando sentado o sentada. Y no se te permitía tener mucha ropa y quitártela porque no había ningún lugar donde quedar, donde descansar y estirarte. Esto es lo que le llamamos los campamentos de meditación. Y había muchas tiendas así. Era un campamento con muchas tiendas donde una sola persona se quedaba ahí por 3 años. Y hablando de estos, te quedas solo. Es el tipo de meditación que haces. Y siempre estás pues consumiendo las ofrendas pero si los miras, están utilizando las enseñanzas como una excusa, pero en realidad no están haciendo nada dentro, ellos no están haciendo mucha práctica en sí. Lo que están haciendo es pasar el tiempo, los años y los meses que están practicando. Parece que están creando virtud desde un punto de vista externo, pero después de continuar unos meses o años, en algún momento se convierten en causa de fechorías y no virtudes a largo plazo. Así es como algunas veces las cosas no ocurren, ¿no? Deberíamos de tirar dichas actividades tal como Eno. Y no deberías de estar cerca de las personas que simplemente están actuando por los deseos propios de esta vida, sino seguir los ejemplos de los antepasados, Kagyu, y practicar tanto como podamos durante nuestra vida entera, toda nuestra vida. Así que para Mikyo Dorje, en sur quiere decir el valle. El sur quiere decir el valle. Estamos hablando de Pu como las partes superiores del valle. Hay muchos lugares de retiro alrededor de Surpo, no solamente el monasterio, pero hay muchos lugares donde se hace retiro. Atrás hay un lugar que se llama Pung y Gyalwang Mikyo Dorje se quedó allí haciendo la práctica de meditación. Hay muchos textos que dicen que él se quedó en Pung practicando y cuando yo era pequeño íbamos a este lugar donde el Pung de Mikyo Dorje es un lugar muy bonito. Es como si quedaron algunas, digamos, tiendas
hechas de, o cuevas hechas de piedra. Y ahí, así que Miquelorje se quedaba Miquelorje se quedaba en uno de estos lugares y no había una puerta, era simplemente como una cuevita, una ermita, digámoslo así, donde él se quedaba haciendo práctica, y esta ermita era hecha de rocas. Y estos son también en las remotas zonas de Uisang, en los valles de Yacho y Cancho, hubo grandes lugares donde se podía practicar el Dharma, y él iba allí. Estos son lugares donde lo hacía de una manera discreta, tan discreta como posible, sin que las personas lo vieran, porque los que lo llegaban a ver, pues podrían sentir celos o envidia. Así que lo más importante que él hacía es hacer la práctica de manera lo más discreta posible. Y él tenía muchos intereses en apoyar a los monasterios y las enseñanzas. Pero él no quería estar en estos monasterios donde había tanto ruido y tantas personas. Por ejemplo, cuando fue al Tíbet se les hizo muchas ofrendas y él iba a estos lugares y era un poco difícil cuando él iba a estos lugares, era muy difícil llegar a quedarse en estos lugares. De la misma manera, lo que él dijo a menudo, había unos lugares como la Yomogankaren, Ñangtan y Semmodo en Namso, y lugares por el estilo. Y si se quedaría ahí, serían lugares pues placenteros, pero su intención era ir en lugares remotos de Yesumilarepa, tales como las 6 fortalezas o Lato Gyalgi Shri, en Thö como Lachi. Son lugares remotos como Thö como Rachi o Lato Gyalgi Shri o las 6 fortalezas de Milarepa, donde no aumentará el sectarismo. Y lejos, él quería ir a estos lugares, quería en realidad ir a estos lugares, pero monjes y estudiantes venían del Tíbet oriental para verle y habían venido de muy lejos, así que quería ir, pero si me voy y estas personas que vienen de tan lejos, especialmente de Tíbet oriental, no perderán el viaje, digámoslo así que será muy difícil para mí ir, entonces no podré ir. Así que a menudo las circunstancias externas no podían distraerle, pero era más feliz pasando tiempo solo en lugares remotos. Y cuando iba a los lugares de retiro de grandes seres del pasado, él demostraba una gran fe y una devoción inconcebibles. Al mirar estos lugares donde los grandes seres habían quedado y pasado tiempo, él sentía una gran devoción concebible. Así que él de verdad quería estar en lugares remotos, le gustaba mucho estar en ellos. El practicar el Dharma en lugares aislados o remotos, esta era la forma en que le daba dirección. Y es probablemente porque le gustaba estar
en solitud, en la soledad. Y es claro de que su placer por la soledad era una forma de conseguir que otros pasaran tiempo allí también, ¿no? Y cuando aquellos que permanecen en los bosques o en las ciudades están libres de interés en los dos vehículos, pero se han definido hacia la iluminación, están en la soledad de dedicarse a beneficiar a los seres. Y cuando estás libre de cualquier pensamiento de interés propio, despiertas la bodhicitta para la gran iluminación y tu armadura de desear beneficiar a todos los seres sintientes no disminuye. Aunque permanezcas en ciudades o entre multitudes, estás permaneciendo en la mayor soledad de bodhicitta. Eso no quiere decir que tienes que estar en lugares remotos si eres un ser grande o superior. ¿Cuál es la razón para tener esa soledad? Es el de realizar el beneficio propio y de los demás. Así que la bodhicitta de la iluminación de un ser superior para que no se disminuya, tienen que mantener esta soledad de querer beneficiar a los seres a través de beneficiarse a sí mismo y a los demás. Y si no tienes una práctica de grande de bodhicitta, sea si puedes alejarte, si es una persona que te alejas eh, y no puedes pasar con muchas personas, puedes pasar millones de años sin encontrarte con una sola persona, renunciando a las diversiones, pero careces de la soledad considerada la soledad suprema de los bodhisattvas. O sea, este, este abandono del interés propio, debes de tener la bodhicitta que no se ha disminuido. Y por eso alguien como Mikio Dorje tenía gran bodhicitta y no tenía un interés propio por él. Y él de manera continua practicaba la bodhicitta. Y, y por eso él asumió las dificultades de establecer monasterios para el estudio y la práctica. Pero en realidad también él quería estar en lugares aislados, pero practicaba la bodhicitta de un bodhisattva. Si vas a un lugar donde no hay ningunos problemas para poder meditar, eso es algo beneficioso y por esa razón, Mikio Dorje actuó como que si él estaba muy feliz o de estar en lugares aislados, pero el punto principal aquí era de que alguien como Mikio Dorje no se le hizo muy difícil llegar hasta los tres monasterios. Si él Pero para evitar que alguien se atribuya el poder sobre la sangre, las disputas por la comida, la ropa y, digamos, aún los campos de agricultura, y el apego a las casas de los patrocinadores, dijo que en todos ellos habían que seguir el ejemplo del Buda.
Es 뼈에다 difícil 내려오듯이 para 뒤시에 아니 람상제 las personas 디디 que 메카테베 tienen una 소야 야다 familia 야 렘보십지 tener una 야 visión 로마데지 correcta, 군조 숨디디 칸데르지나 pero es aún 로마데지 más difícil 된다 también para 람상 los de la 지딘데 sangha. 카춘데기 Por ejemplo, las personas 구데니 que son 카트데 cabezas de, 땡 딜리아 de 신제 familia 도피하다 tienen 아니 que 가사데 preocuparse por su 고마피하다 sustento y por eso 나 piden todo 뼈피하다 tipo 도시에지 de refugio en los dioses 나 mundanos y hacen 러브 ofrendas a 쇼데 ellos. 초와 장가 Pero para los 초와 장가 사데 monásticos 가라서 초와 tienen 롱소 que, 매바사 초와 양 답에 초와데 깔라카보시라 가르레스나 es 러브 difícil 쇼데 딱 tener 개방 아무도 샤샤비나 베 초와 현대 una 차데 vida 야서 sin 잖아 tener que 셴라 pensar en 라데 estas 또 cosas, 수념 렌제 로고 유비 인두산 딱 porque 미신나가 en el 마제비나 pasado los 아니 소소 monásticos pues 매비 dependían 인두산에 아니 깔라카보 de lo que 쉽차요라 les daban los 제사다 otras 러브 personas, 쇼데 no 지베 las personas 다 laicas. 초와데다 Así que 지베라고 para los 쇼라 렌 monásticos, 인두산 딱 진다게 무슨샤 su vida, 진다가 무슨 su 제아다지 sustento 진다를 빼내 dependía 차와다 de los 따지디 망고지로 de los 따지 patrocinadores 용하게 녀가 y por 참으시다 eso tenían que estar en 그래서 muy buena 그 수수도 relación con los 초와데 진다데 patrocinadores 땡데를 y 이유서 다 por 디서로 ellos, 뭐가 빼내지 se- si ya que la 차고 sangha 막상 depende 나야지 de 맞죠 los 러시 patrocinadores, 러시다 aun aunque no quieras, 용류에 tienes que tener 남바 una 쇼 relación 디기 buena o 균산데네 아니 pacificar a 럼상로 los 초와장가 patrocinadores para 와야지 que sigan ofreciendo los sustentos. Es algo difícil, por eso es muy difícil llegar 제사 a 얘네 entrenarse 미규도지기 en la 공부이나 다 vida 간다는데 que lleva un 베시두고 데베 monástico. 상게 때발이야 카다세 Y 데베 por eso Mikio Dorje, 지가저에 지 긴류데 쳔부시 데 싱베 카블이야 알아 삽서 마체비나 에너지 decía de esto que, 장신 탐제래야 뇌베 규른 좋아하지 마도 민도스 디균셀라 por 때네 eso él pensó que el 에너지 ajetreo 내외 de 바탕 simplemente edificar 미메고도 monasterios 딘딜래야 치 podría crear 서동디즈이네 아지 tipo algo de un 다와 daño, ¿no? Y por eso 카시지 prefería 다가 estar en 딘데디 서동자 lugares 마도 매버체 remotos, 다는 신기 donde no 초회여제비 había 중에네야 mucho, 지 녜은 잡성으로 초회여제비 뷰 다보다 자기보던데 매버체 tener una vida 진데가 modesta, 토네 un 에네 sustento 가르소레 modesto, sin necesidad de tener cosas muy suntuosas. 데네 슈야르 딘데리아 에네 베 휴지 가르소레다 통난 지부시라는 거 알았어 Así que él tenía gran interés en quedarse en lugares así remotos como estos. 디 균산라 때네 레다 자파지 디린 디거스 Y por 줄이야 esta 삼창도 razón, 지금도 삼창도 파지 디린 pienso que es 디거스 ya hemos llegado a un 삼창도 lugar 그래서 디네르지 oportuno para dejarlo aquí. 다 전에 선이 가라요 전이 접뒤이제 전이 접뒤이제 다들 니 저구르도라 니만 숨라도 니 Nos 슈저구시 faltan 3 días más, ¿verdad? 니 El 슈저구시 día, 시야르시 3 sesiones más. La siguiente sesión será el 다바지 día 디린 29. 다베다 당기 공원 쉬는 시리 Y como lo he 나오는 dicho 거지다 제 anteriormente, 비망부지 쉬어도 되네다 hay muchas 산체 cosas que puedo 쇼고 hablar 쇼네라 acerca de Mikio 다단도베 Dorje, 로직스 쉬어야서 섬상으로도 pero, 렌듀산은 상호 로직 슈모가 제르바 슈가스게 통문데 no tengo que 다전에 mencionar todo. 디나네 가상마 쉬는 신기 야 텐센 카시지 화리스 다디 베나 베나 Sí hay puntos 샤마로스 importantes que todavía debo 군지야라 de mencionar 군조 연라디 acerca de Shaman Rinpoche. 야오미기도 세기 도를 자리하래 아나 공진 제베 El discípulo principal de Mikio Dorje. 디가도 들려도시 Y hubieron unas complicaciones durante la época de Mikio Dorje con relación 나랑게 신경이 엄마 a su estudiante. Hay cosas que no sabía 세상에 al 디과야 respecto, no sabía mucho al 엄마라 respecto. Yo, en el 디 pasado pensé 지슈 que 아주 지슈 로 당부 제베급이야 지슈 세나다도 야오미기도 지나데 durante el primer año de las enseñanzas de 티야 로 primavera, 당부 cuando 되야 comenzamos las enseñanzas de 펜도스바 Mikio Dorje sobre 베스지 los 제리 versos 디나로 베시 autobiográficos, 베시 닝버지 al 나로야 mirar los diferentes textos, 샤마 hay un 군조이야라 manuscrito bastante 공진 antiguo 제베급 que 딘데보다 용도 encontré 세나다 디급 니주 en 대단히 el que 제베기 se ven 베시 las 닝버지 dificultades y las 베시 닝버지 discusiones que ocurrieron 아 베시 닝버지 라지 베시 티 참이도
en cuanto a la forma en que se reconoció al Shama Rinpoche, y no está completo este manuscrito, pero cuando lo miramos, tenía que buscarlo, y no tenía que buscarlo, simplemente lo recibí este manuscrito. Y me parece muy importante, y lo puse en un lugar, y después, cuando fui a buscarlo, no lo encontré, lo busqué por 2 años, y no lo he encontrado. No sé dónde está este manuscrito, pero es un punto importante. Aunque no pueda encontrar ese manuscrito, estos eventos están escritos en otros eventos, en otros documentos. También hay otras cosas que me gustaría discutir, pero lo haremos después. Ahora vamos a tener hacer las plegarias de dedicación, y porque ustedes tienen que comer, ¿verdad?